Buenos días. Buenos días tenga cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarme en esta hora de la mañana. Es una bendición poder levantarnos. Es una bendición poder juntarnos a esta hora. Normalmente uno se alegra cuando un amigo, un compañero, ¿verdad? Le dice a uno, ok, nos vemos tal día a tal hora. Y puede uno compartir un rato. Bueno, en otra época se tomaría uno un cafecito, ¿verdad? Disfrutaría, compartiría un buen tiempo. Qué bonito es eso. Pero a la verdad que este tiempo que nosotros tomamos es el mejor tiempo que podemos compartir, eh, ¿verdad? Las cosas del Señor. Son las mejores cosas que nosotros podemos compartir. Eso sí es disfrutar el tiempo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muchas gracias por estar todas las mañanas con nosotros. Ayer en la mañana estábamos teniendo unos pequeños inconvenientes, ¿verdad? Siempre, de una u otra manera, siempre hay dificultades, pero lo importante es no dejarnos vencer por las dificultades, sino que las dificultades sirvan como un trampolín para saltar, un trampolín para avanzar, ¿verdad? Entonces, esperamos que hoy no tengamos no tengamos dificultades, ¿sí? Hay veces el internet se satura bastante, ¿verdad? Y tenemos problemas fuera de nuestro alcance. Pero gracias a Dios los muchachos pudieron salir adelante, ¿verdad? Con la oración del día de ayer. Por eso lo importante es estar siempre orando. Nosotros oramos por ustedes, pero también necesitamos de que ustedes oren por nosotros, ¿verdad? La oración debe de ser mutua. Cada vez que usted esté orando, por favor, ténganos pendientes, ténganos ahí presentes en sus oraciones, ¿verdad? Que Dios guarde y bendiga a la familia pastoral, porque de una u otra manera también el enemigo nos ataca grandemente a nosotros, ¿verdad? El enemigo también nos quiere destruir. La Biblia dice, el pastor será herido y las ovejas dispersas, ¿sí? Por eso les pido con mucha humildad y, ¿verdad?, también con mucho amor, que por favor nos mantengan en sus oraciones. Manténganos en sus oraciones. La oración tiene un poder pero impresionante. Nosotros no logramos entender el efecto, el poder que tiene la oración. Muchas veces nosotros oramos ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos y no sabemos de qué Dios va a guardar a la persona, de qué la está guardando. Pero por eso les pido, hermanos, mis amigos, mis hermanas, que nos mantengan en sus oraciones, por favor. Las necesitamos, ¿sí? Las necesitamos. Y es importante, Pablo lo dice, ¿no? Orad unos por otros. Y eso es lo que pues, nosotros hacemos en este momento. No únicamente en la dificultad, porque muchas veces nosotros pensamos de que la oración es solamente cuando yo estoy pasando necesidades, cuando yo estoy en dificultad. No, la oración no es únicamente para eso, es parte de, sí, oramos cuando tenemos necesidades, elevamos nuestras peticiones, pedimos, ¿verdad? Ayuda, refuerzo espiritual cuando estamos pasando momentos difíciles, está bien, claro que sí, eso es bueno. Pero no solamente cuando estamos pasando tribulaciones. También debemos de orar cuando todo está bien, cuando no hay problema alguno, ¿verdad? Cuando hay todo ahí, como dicen por ahí, cuando hay bonanza, también tenemos que orar. Hacer oraciones con acción de gracias. O sea, agradecer a Dios porque no estamos pasando problemas. Eso es una oración también muy buena, ¿sí? O darle gracias a Dios por la salud, porque las finanzas están bien, porque todo en casa anda marchando bien. Entonces, es importante también, no solamente orar cuando hay problemas, porque si lo hacemos, entonces estaríamos teniendo a Dios como el bombero, ¿sí? Como el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos, bueno, por lo menos
Bueno, yo en mi ciudad nunca los vi, ¿verdad? Allá en Cali, pero aquí por lo menos nosotros los vemos, aquí en Canadá. eh, Ellos salen. ¿Cuándo salen ellos del cuartel? Cuando reciben una llamada de emergencia. Cuando ellos reciben una llamada de emergencia, inmediatamente se preparan los bomberos, con todo su equipo, se suben en los camiones, en los carros de bomberos y salen, ¿verdad? Con las luces de emergencia pidiendo vía. Entonces, mientras no reciban llamadas de emergencia, pues los bomberos no salen. No salen. Entonces, así muchas veces nosotros no debemos nosotros de tomar a Dios así, ¿verdad? No solamente cuando yo estoy en dificultad es que yo oro, no. Si todo anda bien en mi casa, mis hijos están bien, la salud está bien, las finanzas están bien, entonces es tiempo de orar. Darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy me diste el día maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy me has dado alimento, techo, abrigo. Gracias, Señor, porque hoy mis finanzas están, ¿verdad?, prosperado. Gracias, Señor, porque no tengo dificultades. También es bueno agradecer a Dios, ¿ok? Así que, bueno, eso es simplemente una pequeña cuñita a la oración. No debemos de desmayar en la oración. No solo cuando estamos en momentos difíciles, sino debemos de mantenernos firmes en la oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve la mano de Dios. Eso es lo que Dios. Y a Dios le gusta cuando nosotros llegamos en oración delante de Él. ¿Ok? Entonces, hablando de ello, Dios me ha inquietado bastante de orar el día de hoy acerca de un tema bastante interesante. La Biblia en sí toda es interesante. Toda. Aún las partes que no me gustan, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y buscamos los versículos que más nos gustan, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Entonces hay pasajes lindos que lo motivan a unos, gloria a Dios, pero también hay pasajes que nos confrontan a nosotros. Hay pasajes que como que nos echan una gotita de limón en una herida, ¿verdad? Cuando uno se corta y le cae esa gotita de limón o de sal en la herida, uno hasta que se retuerce del dolor, ¿no? Así es la palabra de Dios. También tenemos que aprender a aceptar los consejos o las exhortaciones que la palabra de Dios nos habla a nosotros. No solamente buscar los versículos lindos que nos apapachan, como dice la pastora, ¿verdad? No, sino que también tenemos que entender que la Biblia nos corrige. Nos corrige. Hay versículos en la Biblia que Dios las dejó ahí plasmados para corregirnos a nosotros. Y esos son los versículos que nos hacen madurar a nosotros. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La Biblia, toda la Biblia, está ahí con un propósito. Y el propósito es que nosotros la leamos y maduremos, que nos dejemos ser transformados por el poder de su Santo Espíritu y su palabra. Pero en esta mañana yo te quiero invitar a que vayamos a Efesios capítulo 3, varios versículos. Los vamos a leer, la verdad que es importante. Del 14 al 21, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Sí, ahí va a aparecer en tu pantalla, ¿verdad? Las citas bíblicas. Es importante que, como dicen mis hijos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Cuando también ellos oren, bueno, busque la Biblia, aprenda la Biblia, ¿verdad? Ahorita como lo tenemos todo ahí en los teléfonos, ¿no? El app, que sea, es más fácil leer ahora la Biblia. Entonces, ¿verdad? Debemos de hacerlo. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21 que vamos a leer. Dice, por esta causa, mira lo que empieza el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla el apóstol Pablo sus rodillas? ¿Por qué ora? Pablo dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria, gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, tremendo versículos, ¿verdad? Es una palabra bastante alentadora. Es una palabra maravillosa, una palabra buenísima. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos está enseñando a nosotros que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso, ahora no está Éfeso, ahora está usted, mi hermano, mi hermana, compañero de guerra espiritual, estamos nosotros, la iglesia de Cristo. Y él dice, yo quiero que ustedes sean fortalecidos, yo quiero que ustedes no anden debilitados en la fe, sino que ustedes sean fortalecidos para que Cristo habite corporalmente, ¿verdad? Para que Cristo habite, dice la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Sí, gracias. Para que Cristo habite por la fe, dice las Sagradas Escrituras. Mire qué tremendo. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? ¿Estás viendo qué maravilloso lo que Pablo nos está enseñando? El deseo de Pablo no es que simplemente la iglesia de Éfeso tenga un conocimiento general de la Torá. En aquellos años era la Torá, hoy en día pues es la Biblia, Bible, ¿no? Es la Biblia, es el biblón. Que la Biblia es pues el conjunto de varios libros, ¿no? Pero antiguamente era la Torá. Entonces, Pablo no decía de que ustedes tienen que tener el conocimiento. No, Pablo lo que quería era que Cristo habitara por la fe en el corazón de los de Efesios, de la iglesia de Éfeso. Es lo mismo que Dios quiere hoy en día en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo mismo que quiere. Nosotros, yo como pastor, eso es lo que yo también quiero. Mi oración es de que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de los que están ahí conectados, sobre cada uno de los miembros de la iglesia o de la congregación Oasis de Esperanza, para que habite Cristo en nuestros corazones. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, las cosas es diferente. Perdón. Ay, perdón. Gracias. Perdón, menos mal que no estoy en el mall o en algún negocio, sino estornudo y todo el mundo me mira. ¿Verdad? Me sacan del lugar en esta pandemia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que no estoy en ese sitio. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el deseo del apóstol Pablo es que toda la iglesia conozca a Cristo, que Cristo habite por la fe, ¿sí? Pero
¿qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Me llama poderosamente la atención el versículo 14. Vayamos ahí al versículo 14 de Efesios 3. Mira lo que dice. Pablo, el deseo del corazón de Pablo era de que Cristo habite por la fe en el corazón de toda la gente, de todas las personas. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Ese es el deseo de Dios, Cristo, porque solo a través de Cristo alcanzamos nosotros la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Ok? O sea, no hay otro camino, hermanos, no hay otro. Cristo es el camino a nuestra salvación. Cristo es la respuesta. ¿Sí? Cristo es todo, hermanos. Cristo vino a revelar lo que era el Padre, y el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. ¿Sí? ¿Están viendo la importancia? Entonces, el deseo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso era de que ellos conocieran a Jesús. Pero, ¿qué era lo que Pablo hacía? Que es a lo que yo quiero llegar en esta mañana. Pablo, mira lo que Pablo hacía. Pablo no argumentaba con nadie. Pablo no peleaba. Pablo no entraba en juego de palabras. Hay muchas personas que son muy hábiles para hablar. Yo me quedo asustado. Hay unas personas que tienen una habilidad impresionante de lenguaje. Wow, yo hay veces digo, wow, ¿de dónde sacan estas personas tantas palabras tan bonitas, tan elocuentes? No repiten las palabras, no tienen el problema que tiene el pastor Claudio, que repite, ¿sí? Es impresionante, pero al final uno analiza la vida de estas personas y al final es solo palabras, son huecos, solo palabras, no tienen raíces, no tienen profundidad, es simplemente información. Y hay muchas personas que confunden información con transformación y son cosas diferentes, muy diferentes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Pablo hacía? Me gusta mucho, mucho lo que Pablo hacía, y es lo que nosotros todos los días en la mañana estamos haciendo. Porque el deseo de nosotros es lo mismo, que Cristo habite, ¿verdad?, por la fe en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos o qué es lo que el apóstol Pablo hacía? Mira lo que dice el versículo 14. Me llama poderosamente la atención este versículo, porque dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mira, ese versículo, solo ese versículo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? Que Pablo pasaba intercediendo por los hermanos de Éfeso. Que Pablo pasaba orando, no solo por la iglesia, sino por aquellos que no conocían a Jesús. Porque Pablo dice, para que habite Cristo, ¿verdad?, en vuestros corazones, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero ¿cuál era el método que usaba Pablo? ¿Qué era lo que Pablo hacía? La oración. Pablo oraba constantemente. Pablo intercedía constantemente por los hermanos, por las personas que no conocían. ¿Y qué es lo que él pedía? Él oraba para que Cristo, yo quiero que analicemos algo tremendo en estos pasajes que leímos, porque Pablo dice que para que sean fortalecidos en el hombre interior, ¿sí? Mire, aquí dice, dice Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿sí? Mire lo que Pablo dice. Pablo en el versículo 14 dice, yo oro, por esto doblo yo mis rodillas. Pero en el versículo 16 dice, para que os dé, ¿por qué ora Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira lo que Pablo nos está diciendo a la iglesia, a nosotros, ¿sí? El deseo de Pablo era que la iglesia se fortalezca. Tal vez estaban viviendo etapas difíciles, más complicadas que las de hoy en día.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en aquellos años, Pablo, la iglesia primitiva, pasó persecución. La iglesia primitiva pasó persecución impresionantemente. Muchos hermanos en la fe murieron por el amor a Jesús, por la palabra, por ser cristianos. O sea que ellos vivieron etapas más difíciles que las que estamos viviendo nosotros. Esta pandemia no se compara a la persecución que hubo en la iglesia primitiva. Que los hermanos, ¿verdad? Los primeros hermanos, la iglesia primitiva sufrió. Muchos fueron aserrados, muchos fueron apedreados, muchos fueron llevados al Coliseo de Roma, ¿verdad? Y como todos sabemos que soltaban los leones y la presa, el show era que como los leones mataban a los cristianos de aquella época. Ese era un show. O sea, que los hermanos de la iglesia primitiva, la iglesia, ¿verdad?, la primera iglesia, sufrieron mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo. La pandemia no se compara. La pandemia no es nada, es un chiste a comparación de lo que nuestros hermanos en la iglesia primitiva, ¿verdad?, la primera iglesia sufrieron, los primeros hermanos. Esto es un chiste, esto no es nada para ellos. Ellos, yo me imagino que si ellos vieran cómo la gente hoy se desanima por cualquier cosita que les pasa, yo creo que a ellos les daría risa, porque ellos sí sufrieron muchísimo, ¿sí? Por amor del Señor. Entonces, por eso Pablo le dice a la iglesia, para que sean fortalecidos, ¿sí? Dios no quiere una iglesia débil. Dios no quiere una iglesia débil. Dios quiere una iglesia poderosa. Nosotros somos una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son muy limitadas, pero sí en las fuerzas de Cristo, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención estos versículos porque dice para que sean fortalecidos. Nos está hablando a la iglesia. Pero hay otro pasaje que dice, dice ahí, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos. Necesitamos la fortaleza de Dios para seguir adelante, porque somos débiles. ¿Sí? Entonces dice, pero este otro versículo, mire, el 16 le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, bueno, hermanos, yo oro para que ustedes, cuerpo de Cristo, iglesia del Señor, sean fortalecidos, para que no se debiliten fácilmente, para que no tiren la toalla, para que no se vuelvan atrás. ¿Sí? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Pero en el versículo 17, Dios le está hablando al inconverso. Pablo está orando por el inconverso, por aquella persona que todavía no conoce a Jesús. ¿Me van siguiendo? Mire lo que dice. Dice Pablo en el versículo 17, para que habite, ¿quién? Cristo. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Entonces es tremendo porque Pablo en el versículo 16 le habla a la iglesia. Le dice, hermanos, sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Esa es mi oración. Pero en el versículo 17 dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo que Pablo está hablando en el versículo 16, no es lo mismo en el versículo 17. En el versículo 16 le está hablando a la iglesia, a nosotros, ¿sí? Pero en el versículo 17 le está hablando que él hace oraciones para el inconverso, para que aquella persona que no conoce a Cristo, para aquella persona que no se le ha revelado Cristo en su corazón, entonces el Espíritu Santo le revele a Jesús y esta persona pueda aceptar a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Vamos viendo lo bonito de la palabra de Dios. O sea, nuestras oraciones no es solamente para que Cristo fortalezca la iglesia, sino que nuestra oración también debe de ser para que el inconverso
acepte a Jesús, para que Cristo se revele por la fe, para que el Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio y de pecado a aquella persona que no conoce al Señor. Yo estoy seguro de que usted conoce a muchas personas que no conocen todavía a Jesús, que no han rendido sus vidas a Jesús. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por cuál causa? Dos, específicamente dos, nos está hablando todos estos pasajes. Una, para que la iglesia sea fortalecida. Dos, para que las personas que no conocen a Jesús vengan al conocimiento de Jesús y que Cristo habite por la fe en el corazón de ellos. Así como ya Cristo entró a nosotros por el Espíritu Santo, por fe, nosotros creemos por fe, ¿verdad? De que Cristo ya mora en nosotros, en nuestro corazón. Ahora, Él mora en nosotros y debemos de fortalecernos siempre en la fuerza, en el poder de su fuerza a través del Espíritu Santo. Pero no solamente debemos de orar por nosotros, sino por aquellas personas que todavía no conocen a Jesús, para que Cristo habite por la fe en el corazón también de esas personas. ¿Ves? Estamos viendo la importancia de la oración. Orar también, ¿verdad?, por aquellas personas que no conocen a Jesús. No solamente orar unos por otros, como nosotros estamos haciendo ya por varios meses, hemos estado orando unos por otros como iglesia, como pueblo, ¿verdad?, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé la habilidad de aguantar, ya que los días son difíciles. Pero también debemos de orar por aquellas personas que no conocen a Jesús. Si tú conoces a alguien ahí que no conoce a Jesús, pues ora por él, ora por él, ora por él, intercede por él, ora hasta que lo veas en la iglesia. Y ya cuando él llegue a la iglesia, sigue orando para que él sea fortalecido en su espíritu. ¿Sí? O sea, no debemos de parar de orar. Debemos de seguir orando. ¿Ok? Entonces, vamos a orar en esta mañana para que seamos fortalecidos. Como dice la Biblia, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. ¿Cuál causa? Por la causa, el deseo de Pablo era de que, y bueno, el deseo de Dios es de que todos seamos salvos. Que en los momentos difíciles nosotros podamos tomar fuerzas para seguir adelante. Hermanos, yo no quiero minimizar la situación. Estamos pasando un momento difícil. El mundo entero está pasando un momento difícil. No es solo la iglesia. Esto de este virus no es una persecución, ¿verdad? Algo exclusivo con la iglesia. No lo es. No lo es. Esto está afectando a la humanidad entera. Está afectando. Este virus no está haciendo distinción de raza, ¿verdad?, de posición social, de idioma, de edades. Está atacando a todo el mundo. Todos sabemos que esta pandemia ha afectado a todo el mundo, todos los países. Ha afectado. Ha matado a muchísimos hombres, mujeres, ¿verdad?, blancos, morenitos, indios, amarillos, a todos, a todos. Entonces, debemos de fortalecernos en el Señor. Debemos nosotros de agarrar fuerzas y pedirle a Dios, pidámosle a Dios fortalezas para seguir adelante, ¿sí? Pero también pidámosle a Dios por aquellas personas que no lo conocen. Mire, la situación es bien apremiante, ¿sí? La Biblia dice, esa es la importancia, la Biblia dice de que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Es sencillo, no le demos vuelta al asunto. Solo a través de Cristo tenemos vida eterna. El que no, si Cristo no habita, ¿verdad?, por la fe en el corazón de la persona cuando llega a fallecer no va a obtener la vida eterna con Cristo.
con Cristo, porque la vida eterna se obtiene, o sea, somos eternos, pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Ese es el punto central. ¿Sí? Por eso Pablo dice, ustedes que son cristianos, mis hermanos, yo oro, doblo mis rodillas para que sean fortalecidos, para que ninguna prueba los desanime, para que ninguna dificultad, ninguna adversidad los haga retroceder del camino que ya han empezado. Pero también doblo mis rodillas por aquellas personas que no conocen a Jesús, para que Cristo habite por la fe en el corazón de ellos. ¿Sí? Nosotros conocemos, tal vez tenemos hasta familia que no son cristianos. Tal vez tenemos familia que no son cristianos. Y el deber de nosotros no es pelear con ellos. No es pelear con ellos. Pablo no peleaba con nadie. Pablo doblaba sus rodillas. Pablo intercedía. Pablo oraba delante de Dios para que las personas que no eran salvos, ¿verdad?, se arrepintieran. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a orar por dos cosas, conforme a los versículos que leímos. Número uno, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Seamos fortalecidos porque los días son difíciles. No los podemos comparar a la iglesia primitiva, pero estos días son difíciles, ¿no? Entonces, vamos a orar por eso, pero también vamos a orar por las personas que no conocen a Jesús. Así que tú conoces tal vez a muchas personas que no son cristianas. Ahí donde tú estás, ora por ellos, menciónalas. Dile, Señor, yo oro por mi papá, yo oro por mi mamá, yo oro por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por el nombre. Da el nombre, suelta el nombre, reclama a esas personas que todavía no son cristianas. Si son familiares, con mayor razón. Si son amigos, pues también debemos de interceder por ellas, ¿ok? Así que vamos a orar. 14 minutos para orar. Quería orar 30 minutos, pero bueno, no, 24 minutos. ¿Ok? Así que bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Prepárate ahí. Vamos a orar primeramente para que Dios nos dé fortaleza a nosotros, como dice Pablo, ¿no? Para que seamos fortalecidos en el hombre interior. Si tal vez te has sentido desanimado por toda la situación, no le vemos como que esta pandemia quiera detenerse. Aquí por lo menos en la ciudad donde Dios nos tiene viviendo todavía no han abierto la otra fase. Estamos en espera a ver qué sucede. Escuchamos noticias de otros países como el rebote está haciendo estragos, hay mucho más contagiados. Entonces, hermanos, la situación es complicada, es complicada. No le estamos negando la situación, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por eso Pablo dice, para que ustedes sean fortalecidos. Mi hermana, no se desanime. Si usted no ve todavía solución al problema, si usted todavía no ve que se está resolviendo la dificultad que usted está pasando, siga orando, siga clamando, siga con sus rodillas dobladas. Por eso dijo Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Cualquiera que sea tu dificultad, dobla tus rodillas. Clama delante de Dios. Derrama tu vida delante de Dios. Toca. La Biblia dice que el que llama se le abrirá. Así que vamos a orar. No te desanimes. Aunque no veas con tus ojos físicos la respuesta, no te desanimes, hermana. No te desanimes. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, que la respuesta viene de camino. Solamente aguantemos. Tengamos fe. Padre, en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos has dado el día de hoy. Padre, nos despertaste el día de hoy. Muchas gracias, porque tienes planes para nosotros el día de hoy. Gracias porque te acordaste de nosotros el día de hoy. No fue el despertador el que nos despertó, sino tu gracia, tu misericordia, Señor.
Hoy tú has trazado ya de antemano, Señor, lo que has determinado para mí, Señor. Y hoy yo avanzo en fe, hoy yo me fortalezco en fe, Señor. Padre, hoy la debilidad se va en el nombre de Jesús. Todo desánimo espiritual, Padre, todo desánimo mental se va de mi mente, de mi corazón, de mi alma, Señor. Yo renuncio a cualquier desánimo, Señor. No le doy lugar, Señor, Padre eterno, oh Padre, a ese espíritu. Dios mío, en esta mañana, Dios mío, conforme a tu palabra, Dios Todopoderoso, dice tu palabra Pablo dice tu palabra, Señor, que ahí en Efesios, Señor, que por esta causa doblo mis rodillas. Padre, en esta mañana, Dios, no doblo mis rodillas porque estoy aquí sentado, Señor, Padre, pero elevo mi oración delante de ti a favor de mis hermanas, de mis hermanos que están ahí conectados, Señor. Padre, elevo mi oración, Señor, Padre, a favor de estas personas, Señor, que están ahí conectadas, compañeros, compañeras de oración, Señor. Padre, mis amigas de oración, Dios mío, yo las bendigo a ellas, Señor, a todas ellas. Tú las conoces por nombre, Señor. Yo las bendigo a cada una de ellas, a mis amigos que, Padre eterno, me acompañan, nos acompañan todos los días en la mañana en esta oración. Padre, yo elevo mi oración para que sea tú, Dios, fortaleciendo, Padre eterno, Señor, a tu iglesia, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, en esta mañana, Señor, como dice tu palabra. Por esta causa doblo mis rodillas para que sean fortalecidos en el hombre interior. Padre eterno, Señor, si hay algunos, Señor, pasando momentos emocionales complicados, Señor, Padre, si hay alguno desanimado en el espíritu porque tal vez no han visto la respuesta a su problema, Señor. Tal vez ya tienen tiempo de estar orando por ese problema, Señor, y ese problema no se soluciona. Tal vez el problema lo ven cada día más grave. Tal vez el problema lo ven más difícil, Señor. Padre, pero en esta mañana, Señor, elevo mi oración delante de ti, Señor, Padre, para que seas tú fortaleciendo a aquella persona que está desanimada en este momento. Para que seas tú, Padre, edificando a aquella persona que está derribada en este momento, Señor. Para que seas tú trayendo claridad a la mente de aquella persona que está turbada, Señor, en esta mañana, Padre. Padre, yo oro por tu iglesia, yo oro por mis hermanos, mis hermanas, Padre, mis amigos, Señor, que están ahí conectados conmigo en esta hora, Señor. Padre, yo elevo mi oración delante de ti, Padre Celestial, para que seas tú fortaleciendo, Fortalece, Señor, en esta mañana, Dios de los cielos, Padre, a tu iglesia, Padre Celestial. Fortalece, Señor, a los hermanos, a los miembros de Oasis de Esperanza, Señor. El remanente que tú nos has dado, Señor, Padre Celestial. Oh, sí, Señor, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, Padre Celestial, oramos, Señor, Padre Celestial, por los hijos de Trinidad Soto, Señor, de nuestra hermana, Padre Celestial. Los presentamos en esta mañana, oramos por ellos, Señor. Por esta causa doblamos nuestras rodillas, dijo el apóstol Pablo, Señor. Padre, nos unimos, Señor, a la súplica, a la oración, Padre eterno de nuestra hermana Trinidad Soto, Señor. En este momento oramos por sus hijos, Señor, Padre Celestial, para que ellos, Señor Dios Todopoderoso, sean levantados en su espíritu, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, para que seas tú revelándote al corazón de los hijos de nuestra hermana Trinidad, Señor, Padre, por el Padre eterno, para que en el espíritu de ellos también sea Cristo revelado de una manera sobrenatural, Señor, Padre Celestial. Te lo rogamos en esta mañana, Señor, Padre Celestial, porque sabemos de que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Nosotros, Señor, no tiramos, oh Padre eterno, Señor, al aire la oración. Padre, sabemos, Señor, somos claros, específicos, Señor, y apuntamos al blanco, Señor Dios Todopoderoso. Elevamos nuestra oración, Señor, Padre Celestial, para que seas tú, Dios mío, fortaleciendo a tu congregación, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Padre Celestial, como dice el apóstol Pablo. Primeramente, él oraba por la iglesia. Primeramente, él oraba, Señor, Padre Celestial,
Celestial, por los hermanos en la fe, Padre, para que ellos sean fortalecidos. En esta mañana es lo que hacemos, Señor, pero también oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, Padre Celestial, para que tú te reveles a ellos, Señor, Padre, por los hijos de Jessica, Señor, Padre eterno, conozcan a Dios, Señor, Ismael y Patricio, Señor, Padre eterno, como dice tu palabra, Señor, Padre, para que Cristo habite por la fe en Ismael y Patricio, Señor, en esta mañana, Señor Dios de los cielos, para que Ismael y Patricio te conozcan a ti, Señor. Esa es nuestra oración en esta mañana, Padre. Oramos, Señor, como dice el apóstol Pablo, el ejemplo que el apóstol Pablo nos da, Señor, para que Cristo habite por la fe en el corazón de ellos, Señor, Padre. Ismael, Patricio te pertenecen. Oramos por ellos, Señor, Padre, para que tú te reveles al corazón de ellos y ellos abran su corazón, oh Padre, y para que tú, Jesús, entre a sus vidas y sean salvos, Señor, Padre Celestial. Revélate, Señor, a todos nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que aún no te conocen, Señor. Oh sí, Padre eterno. Oh Padre Celestial, para que sea tu gloria, Señor, manifestándose de una manera especial, Señor, Padre eterno. Si hay algún padre, Señor, de los que están aquí presentes, Señor, el padre de alguno de mis hermanos o hermanas que están conectadas, la mamá, algún hermano, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Padre, yo vengo depositando, vengo elevando, Padre, mi oración delante de ti, Señor, a favor de estas personas que no te conocen, Padre. Ahora mismo, Padre, hablamos salvación, Señor, para nuestros familiares, Señor, aquellos familiares que todavía tú no te has revelado, Padre, aquellos familiares que todavía, Señor, Padre Celestial, no han abierto su corazón, Padre, para que tú entres, Jesús de Nazaret. En esta mañana, Señor, elevamos nuestra oración, Padre, para que tú, Dios de los cielos, te reveles al corazón de ellos y habites por la fe en el corazón de cada uno de ellos, Señor, Padre eterno, porque hay una vida eterna, Señor, Padre, pero nosotros oramos por la vida eterna en ti, oh Jesús, porque hay gozo y paz, Señor, Padre Celestial. Oh sí, Señor, oramos, Señor, Padre eterno, por los hijos y el esposo de nuestra hermana Elvesia, Señor, Padre Celestial. Padre, para que tú te reveles a sus vidas, Señor, para que tú llegues al corazón de ellos, Señor, oh Padre de la familia, el esposo y los hijos de nuestra hermana Elvesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de los cielos, Padre, en este momento los venimos presentando, Señor, en tus manos, Padre. Todos ellos te pertenecen a ti, Señor, Padre, porque hay una promesa en tu palabra, Señor, Padre, hay una promesa maravillosa, Dios de los cielos, y nosotros nos aferramos a esa promesa, Señor. En Hechos 16:31, Señor, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, nosotros creemos en ti, Jesús. Padre, todas mis hermanas y mis hermanos que están ahí conectados en esta mañana, Señor, creemos en ti, Padre, y por eso reclamamos esa promesa, la promesa de salvación para nuestra familia, Señor, salvación para nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor. Padre, reclamamos la promesa de que, oh, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor, Padre. En esta mañana, Señor, hablamos salvación para nuestros hermanos que no te conocen, hermanos de sangre, Señor, Padre, para nuestros tíos, tías, Padre Celestial, que no te conocen, para nuestros familiares, Señor, que no te conocen, hablamos salvación para ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Es preeminente, Señor, es algo de emergencia, Señor, Padre Celestial. Oh Padre, la salvación es muy importante, Señor, Padre, por eso oramos, Señor, por aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, de nuestro vínculo, de nuestro círculo familiar, Señor, Padre eterno. Oh Padre, primeramente los colocamos a ellos, Señor, para que seas tú revelándote al corazón de nuestras familias, Señor. Padre, si hay algún hijo ahí, Padre eterno, que todavía no te conoce, que tú no te has revelado el corazón de ellos, Señor, Padre, oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor.
Padre, todos aquellos hijos que se han rebelado, Señor, aquellos hijos que se han ido de sus hogares en rebelión, Señor, Padre, en rebeldía. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret los traemos con cuerdas de amor, Señor. Aquellos hijos, Padre eterno, que se han apartado de tu casa, Dios, de tu casa, oh Padre eterno, de la congregación, Señor, de tu presencia. Oramos por ellos también, Padre, para que ellos, Padre eterno, vengan otra vez, Señor, a reconciliarse contigo, Dios de los cielos, Padre. Oramos, Señor, por esos hijos pródigos, Señor. Oh, Padre, para que vengan, Padre, de regreso, Dios de los cielos, Padre, para que, oh, Padre, tomen su posición de hijos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana elevamos nuestra oración, Padre, a favor de aquellas personas, Señor, que no te conocen, Dios mío. Aquellas personas, Señor, Padre Celestial, que están desubicadas, Señor. Aquellas personas que están, Padre Eterno, pasando enfermedades, pero que no te conocen. Aquellas personas que están pasando, Señor, dificultades, que están pasando escasez. Padre Eterno, en esta hora los presentamos delante de ti, Señor. Padre, no los conocemos a todos, Padre Celestial, pero, oh Dios de los cielos, elevamos esta oración a favor de ellos. Para que seas tú, Dios de los cielos, tomando control de ellos, Señor. Para que seas tú, Dios mío, respondiendo la necesidad de ellos, la escasez de ellos, Señor. Padre, hay mucha escasez en el mundo, tú lo sabes, Dios mío. Hay muchas personas, Señor, que están necesitando, Padre, pero más que necesitando un plato de comida, más que necesitando, Señor, Padre, dinero para solventar sus problemas financieros, Señor. Más que la salud, Señor. Más que aquellas personas que están teniendo problemas de salud, Señor. Padre, sí, están pasando necesidades. Pero más que eso, Dios mío, si no te tienen a ti, necesitan la salvación eterna, la vida eterna, Señor. Porque vamos a vivir en esta vida, Señor, sí, con problemas y dificultades. Pero el tiempo que estemos en esta tierra, Señor, es temporal, Dios. Oh, Padre, es temporal, Dios. Por eso, Señor, elevamos nuestra oración, Señor. Padre, porque más que la comida es la salvación. Más que el dinero es la salvación que tú has provisto a través de Cristo Jesús, Señor. Por eso, Señor, elevamos nuestra oración. Padre Celestial, para que aquella persona que no te conoce, Señor, y está pasando por momentos difíciles, vea la oportunidad de acercarse a ti, Señor. Que el problema, la necesidad o la adversidad sirva, Señor, para que esta persona venga a rendirse a tus pies, Señor. Así como me trajiste a mí, Señor, a través de una enfermedad, tú permitiste esa enfermedad en mi cuerpo, Señor, para rendirme ante ti, Señor. Oh Dios de los cielos, oh Padre, y tú has utilizado muchas adversidades, Señor, de muchas personas, Padre eterno, para atraerlos a ti, Señor. Gracias, yo bendigo esa enfermedad, Señor, Padre, ¿por qué? Porque esa enfermedad que tú permitiste en mi vida, en aquellos años atrás, sirvió para acercarme a ti, Señor. Y te doy gracias por haberme sanado, Señor. Oh sí, Padre, gracias. Gracias por ese momento difícil que yo viví, porque utilizaste ese momento, ese problema para acercarme a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque los problemas, Padre, tú los permites. Tú permites los problemas, las adversidades en nuestras vidas, no para destruirnos, no para derribarnos, no para aplastarnos, Señor, sino para que nosotros nos acerquemos más a ti. Para que nosotros, oh Padre, nos dobleguemos, nos rindamos en tu presencia. Oh Padre, gracias por ese momento difícil que me permitiste vivir hace muchos años, cuando no te conocía. Porque esa enfermedad, Señor, Padre, me hizo acercarme a ti. Padre, y así hay muchos hermanos en este momento conectados ahí conmigo, que una dificultad, un problema, oh Padre, ya sea económico, un problema sentimental, un problema de salud, Padre eterno, cualquier dificultad, Señor, Padre, lo que hizo fue acercarlos a ti, Dios mío. Muchas gracias. Gracias, Señor, por ese problema, Padre eterno, que nos hizo acercarnos a ti, Señor. Padre, pero en esta mañana queremos orar
por aquellas personas que no te conocen y que están pasando momentos difíciles, están pasando momentos críticos en su vida. No sé el problema, si será financiero, si será emocional, si será sentimental, si será de salud, Señor. No importa la dificultad que están pasando, Señor. Padre, pero hazle entender a la persona, a esta persona que todavía no te conoce, que tú estás permitiendo esa adversidad porque tú le amas, porque tú le estás llamando a través de ese problema. Tú estás llamando la atención a través de esa dificultad. Tú a través de esta pandemia, Señor, nos estás llamando la atención, Dios mío. Nos estás diciendo, acércate más a mí. Oh, iglesia, en el nombre de Jesús, el Señor nos está llamando la atención a través de esta pandemia. Y lo que Dios quiere es que nosotros doblemos nuestras rodillas constantemente. Por este motivo, por esta causa, dijo el apóstol Pablo, doblo mis rodillas para que sean fortalecidos. Padre, yo doblo mis rodillas en esta mañana, Padre eterno. Oh Padre, nos presentamos y yo siento la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo contigo en esta mañana. Ahí está la presencia del Altísimo contigo en esta mañana. El Señor te fortalece en esta mañana para que tú seas fortalecido, dijo el apóstol Pablo. El Señor te fortalece en esta mañana. El Señor te da nuevas fuerzas en esta mañana para que camines hacia adelante, para que avances en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos y obtenemos la gloria que Dios ha prometido darnos. Iglesia, avanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalécete en esta mañana, fortalécete en este día, emprende el día con nuevas fuerzas en el Espíritu. En esta mañana el Señor te levanta, en esta mañana el Espíritu Santo ministra tu mente y tu corazón. En esta mañana el Espíritu Santo te está dando nuevas fuerzas. Recíbelas en el nombre de Jesús. Recibe las fuerzas que el Espíritu Santo te está dando. El Señor de lo alto te está enviando esas fortalezas para que tú avances, para que tú no te detengas, para que tú avances en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana, iglesia, avanza en el nombre de Jesús, en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la dificultad. Hermana, avanza en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo. Que no te desanime la adversidad, que ese problema no te desanime, que esa montaña que está al frente de tu camino no te desanime. Pásala, crúcela. Tú tienes la fuerza del Espíritu para seguir adelante, para cruzar el desierto. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo ahí, ayudándote y fortaleciéndote. En el nombre de Jesús, Pablo dijo, por este motivo, por esta causa, doblo mis rodillas para que tú, hermana, hermano, seas fortalecido en el nombre interior de tu espíritu. En el nombre de Jesús, el Espíritu te da fuerza en esta mañana. El Espíritu te da ánimo en esta mañana. El Espíritu te da estrategia para que enfrentes la dificultad y puedas salir adelante en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu iglesia, Señor, se fortalece en esta mañana, Señor Padre. Por eso nos unimos en oración, Señor Padre, por nosotros, pero también por aquellas personas que no te conocen, Señor. Tú los conoces. Mira los compañeros de trabajo, Señor, que no te conocen. Padre celestial, aquel compañero que te hace la guerra, Padre, aquel compañero que me hace la vida a cuadritos, Señor, aquel compañero, Señor, que me complica, Señor, Padre, yo oro por esa persona, Señor, que le hace, oh Padre eterno, dificultad o problemas, Señor, a mi hermana en su trabajo, Señor, a mi hermano en su trabajo, Señor, Padre. Mira aquel padre, aquella madre, aquel esposo, aquella esposa, aquellos hijos, Señor, Padre, que se rebelan, Padre eterno, en contra de tu palabra, Señor, oh Padre, y traen conflicto al cristiano, al hermano, a la hermana, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que Cristo habite, oh Padre, por la fe en el corazón de estas personas que no te conocen, Señor. Oramos por salvación, Señor, a nuestros seres queridos, oh Padre, por aquellas personas que se han ido de la congregación, se han ido de la iglesia, Padre eterno, oh Padre eterno, y no
no quieren saber nada. Oh Padre eterno, se han ausentado, Padre, se han aislado del cuerpo de Cristo, Señor. Elevamos nuestra oración por ellos, Señor. Oramos por el hijo pródigo, aquel que se ha aislado, Señor, que no quiere saber nada por cualquier dificultad, problema, Señor, que vivió, Padre. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, fortalece a aquellas personas que están débiles, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Padre, en esta mañana hemos orado, Padre eterno, como dice tu palabra. El apóstol Pablo lo dijo: por esta causa doblo mis rodillas. Padre, y por esta causa hemos orado el día de hoy, Señor, para que tu iglesia, nosotros, el cuerpo tuyo, seamos fortalecidos. Yo recibo la fuerza de lo alto, Señor. Yo recibo, Señor, esa vitamina espiritual, Señor. Yo recibo, Señor, Padre eterno, Dios mío, la habilidad para enfrentar el día de hoy, Señor. Padre, la recibo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me fortalezco, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, y mi hombre interior es fortalecido en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque recibo fuerzas para enfrentar las dificultades de este día y salir victorioso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque mis hermanas, mis hermanos, mis familiares, tíos, tías, Señor, te pertenecen a ti. Hablo salvación para toda mi familia materna y paterna, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, Padre, porque los nombres que hemos colocado en el día de hoy en la oración, nuestras hermanas que colocaron sus peticiones, Señor, en el nombre de Jesús son contestadas. Tú respondes a esas peticiones, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque este día es un día maravilloso y lo viviré en tu presencia, Señor. Este día soy más que vencedor, Señor. Padre, este día caminaré en victoria porque tú estás conmigo, Señor. Tú no conoces la derrota, por eso yo no soy ningún derrotado, Señor. Yo soy un victorioso. Mis hermanas y mis hermanos que están ahí conectados también son unos victoriosos, son unos guerreros en oración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias. Padre, por cada uno de mis hermanas, mis hermanos que han estado ahí conmigo acompañándome en esta oración. Padre, yo los bendigo a ellos, Señor, y bendigo sus casas, bendigo sus alacenas, bendigo sus finanzas, bendigo sus cuerpos físicos, bendigo su salud, su mente, sus sentimientos, Padre, y sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, muchas gracias por tus santos cuidados que tienes con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, mis amigos, gracias por estar conmigo en esta mañana. Gracias porque no estoy solo, no estamos solos, tú no estás solo. Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No se te olvide a los hermanos de la iglesia, no se les olvide llenar el formulario para el domingo. El domingo, lastimosamente, con todo el dolor de nuestro corazón, a dos hermanos de la iglesia no se le pudo permitir ingresar a la iglesia porque pues, no habían llenado los formularios y ya estaba la capacidad de la iglesia, ¿sí? Son las normativas, son lo que el gobierno ha estipulado, no es culpa de la iglesia, no es culpa de nosotros, hermanos. Por eso le pedimos, por favor, llenen a los formularios a tiempo. Si van a ir el domingo, por favor, llénenlo a tiempo para que Dios pues podamos todos gozarnos en la presencia de Dios. No se te olvide, el domingo a la 1 de la tarde nuestro servicio, ¿verdad? Estamos teniendo nuestros servicios en la iglesia ya físicamente, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídate, te amo, bendiciones, chao.